Hola, antes de resolver ejercicios sobre la notación sigma, quisiera hacer una introducción sobre el concepto de integral. Así como la derivada que vieron en su curso de cálculo diferencial surgió de un problema geométrico, que es el de encontrar la recta tangente a una curva, la integral surge también de un problema geométrico. Este problema es el problema del área. ¿Cuánto espacio ocupa un objeto en el plano? La solución a este problema está dado en dos pasos. El primer paso es dividir el objeto en un conjunto de piezas más pequeñas, las cuales conocemos cómo calcular su área. Estas figuras pueden ser cuadrados, triángulos, figuras que hemos aprendido desde la primaria a calcular su área. Una vez hecha esta división, el segundo paso es sumar el área de cada una de las piezas y así obtener el área total de la figura. Aquí les pongo abajo dos figuras. La primera figura es un polígono de 5 lados. Para encontrar el área, lo que hago yo es dividirlo en 5 triángulos. Luego calculo el área de cada uno de estos triángulos y hago su suma y obtendría ya así el área total de la figura. Para esta figura que tiene lados curvos, hago una cuadrícula. Para calcular su área, tendría que decidir qué cuadrados tendría que sumar. Porque aquí hay un problema. Hay cuadrados que tocan a la figura en su interior, pero también quedan fuera de ella. En cualquiera de los casos, si considero en la suma estos cuadrados, lo que yo obtendría es una aproximación. Para mejorar esa aproximación, lo que yo tendría que hacer es hacer mi cuadrícula más fina. Ahora, en ambos casos, para calcular el área de estas dos figuras, tuve que hacer una suma, donde el número de sumandos de esas sumas es considerable. Entonces no podría escribirlas todas, dependiendo de la figura. Si mi figura es un poco más grande y hago mi división un poco más fina, pues yo no podría escribirlas en una hoja de papel. Entonces, para escribir estas sumas, utilizamos lo que llamamos la notación sigma. La cual nos va a ayudar a abreviar estas sumas. El primer ejercicio, inciso A, nos pide realizar esta suma. Entonces, identificamos nuestro índice. Nuestro índice se llama I. Si se fijan aquí, la expresión que depende de I comienza en 3 y termina en 4. Eso quiere decir que solamente hay dos términos, A3 más A4. Para A3, pues nada más sustituimos en esta expresión I igual a 3, que sería 3 sobre 3 más 1. El siguiente sería 4 sobre 4 más 1. Y lo que resta es realizar las operaciones. Aquí sería 3 sobre 4 más 4 sobre 5, que este es igual a 20, 15 más, y este es igual a 31 veinteavos. Y esta es nuestra respuesta. El inciso B nos pide también simplificar esta expresión, que sería de k igual a 2 hasta 5 de menos 1
k más 2, k más 1, perdón, k más 1 de k más 2, es k más 2. Entonces solamente hay que identificar el índice es k, la fórmula que depende de k, y aquí al final sería el 5. Entonces habría 4 términos, que sería A2, A3, así. Entonces el primer término sería menos 1, 2 más 1, lo voy a escribir así, 2 más 2, más menos 1, 3 más 1, 3 más 2, A4 sería menos 1, 4 más 1, por 4 más 2. El siguiente sería menos 1, 5 más 1 de 4, sería 5, 5 más 2. Este sería 5. Entonces hay que simplificar. Este es igual a menos 1 cubo por 4 más menos 1 a la cuarta por 5 más menos 1 a la quinta por 6 más menos 1 a la sexta por 7. Ahora, hay que observar esto siguiente, que menos 1 a la n es 0 si n es par. Perdón, es 1 si n es par. Y menos 1 si n es impar. Entonces, aquí sustituyendo sería menos 1 al cubo, pues va a ser menos 1. Por 4 sería menos 4. Aquí 4 es par, entonces sería 5. Menos 6 más 7. Y esto es igual a, aquí me da 1 y acá me da 1, entonces sería 2. Esta sería la respuesta. Ejercicio 2, inciso A, nos pide que calculemos, que expresemos la siguiente suma en notación sigma. 1 más 9 más 13 más 17. Entonces, por lo menos podemos identificar, podemos escribirle que nuestro índice va igual a 1. ¿Son cuántos términos? Son 1, 2, 3, 4, 5 términos. Son 5 términos. Entonces aquí tiene que ir una expresión que depende de ahí que me dé estos sumados. Entonces hay que observar que para llegar a 5, ¿qué tuvo que haber pasado? Le tuve que sumar
4. Ahora, para llegar a 9, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Tuve que sumar más 4, igual para 13. Y de 13 a 17, pues tuve que sumarle 4. Entonces vamos a escribir A1 es igual a A2, pues es 1 más 4. Ahora A3 es A2 más 4. O sea, A2 que es 5, le tuve que sumar 4. A2 es 1 más 4. Más 4. Esto me da 1 más 4 por 2. Ahora, A4 es A3 más 4. Ahora, A3, pues por lo anterior es 1 más 4 por 2. Y le sumo el 4. Esto es igual a 1 más 4 por 3. Entonces, imaginan entonces quién sería A5. A5 pues tiene que ser 1 más 4 por 5. Por 4, perdón. Entonces, si se fijan aquí, entonces 1 por 0. Entonces, si se fijan, AI la podríamos ver como 1 más 4. Y lo que está apareciendo aquí multiplicado por 4 sería I menos 1. Entonces aquí la expresión que tenemos que poner es 1 más 4 por I menos 1. Este tipo de sumas se llaman, es una suma aritmética. Las sumas aritméticas es que siempre es una constante de pasar de un término al siguiente. Aquí es 4. Tengo que sumarle 4 para pasar al siguiente término. Ahora el inciso B nos pide expresar es un cuarto menos un sexto más un octavo menos más 1 sobre 12 doceavo más 1 sobre 14. Entonces lo que observamos es que el denominador es un número par. Empieza desde 4 y termina hasta el 14. Entonces podríamos escribirlo así. Desde I igual a 2 hasta
¿Cuántos términos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hasta... Y entonces tendría que ir aquí la expresión 1 entre 2i. Ahora, pero si se fijan, los signos se van alternando. Entonces, para poner esos signos alternados, lo que vamos a poner es menos 1 a la i. Cuando i es igual a 2, esto va a ser 1. Entonces esta es la respuesta. Ahora, el ejercicio 3 nos pide demostrar que la suma de los primeros n números naturales es igual a n por n más 1 sobre 2. Aunque el curso no necesitamos demostrar, sino más bien cómo aplicar los resultados, es interesante ver esta demostración. Entonces ponemos demostración. Y llamamos a la suma que queremos calcular S. Ahora, escribiendo explícitamente la suma, esta sería 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar hasta n. Ahora, vamos a escribir esta misma suma, pero en orden inverso. Esto quiere decir que vamos a empezar con n y vamos a ir disminuyendo el valor de n. El siguiente sería n menos 1 más n menos 2 más n menos 3. Así hasta llegar hasta 1. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es sumar las dos expresiones que tenemos aquí. Del lado izquierdo obtenemos 2s. Ahora tenemos que sumar todos los términos que aparecen en el lado derecho. Lo que vamos a hacer es sumarlo por parejas. Vamos a sumar 1 con n, 2 con n menos 1, 3 con n menos 2 y 4 con n menos 2. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que obtenemos? 1 más n nos da n más 1. 2 más n menos 1 nos da n más 1. Siguiente término también es n más 1. N más 1 más n más 1. ¿Cuántas veces aparece n más 1? Pues ¿cuántas parejas yo tengo? ¿Cuántas parejas yo tengo? Tengo n. Entonces son n veces. Entonces lo que obtenemos es que 2s es igual a n veces n más 1. Despejando s obtenemos que n más 1 sobre 2 y obtenemos la fórmula. Y aquí termina la demostración. El siguiente ejercicio nos pregunta que la suma de un número entero positivo con sus siguientes 20 enteros consecutivos es igual a 357. Entonces, esto lo podemos expresar de la siguiente forma. Dice que x más 1 más x más 2, así, hasta llegar hasta x más 20, debe ser igual a 357.
Entonces, ¿cuántas veces aparece x aquí? Serían 20 más esta x serían 21x. Más la suma desde y igual a 1 hasta 20. Este es igual a 357. Utilizando la fórmula que vimos anteriormente, esto sería 20 más 1 sobre 2. Acá es 21x. Esto es igual a 357. Entonces esto es 21x más 210. Este 2 divide a 20, ¿no? Que es 10, ¿no? Por 21 me da 210. Y esto es igual a 357. Despejando x, esto es 21x a 357 menos 210, que esto es igual a 143. Luego, al hacer la división, obtenemos que x es igual a 143 entre 20. Entonces, x es igual a 7. El ejercicio 5a nos pide lo siguiente: que calculemos esta suma utilizando las propiedades y fórmulas que conocemos. Hay dos métodos. El método 1. Pues el método 1 es hacer pura talacha. Entonces escribimos otra vez la suma igual a 1 hasta 5 y más 1. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar este cuadrado, que sería igual a 1 hasta 5 de y al cuadrado más 2 veces y más 1. Luego, utilizando las propiedades de la suma, esta la podemos separar entre sumas. Y cuadrada más 2 veces la suma de y igual a 1 hasta 5 de y más la suma de y igual a 1 hasta 5 de la constante 1. Entonces, utilizando las fórmulas, esto sería 5 por 5 más 1 por 2 por 5 más 1, todo esto sobre 6, más 2 veces 5 por 5 más 1 sobre 2, más 5 por 1. Esto es igual. Si fijan, esto me va a dar 6, entonces este 6, entonces me da 5 por 11 más este 2, con este 2 se cancela, más 5 por 6 serían 30 más 5. Esto es igual a 5 por 11 serían 55 más 5, 60 más 30 serían 90. Pues esta sería la respuesta. Pero hay otro método. Entonces, método 2.
es que esta suma es de igual a 5 de i más 1 al cuadrado se puede escribir de esta forma. Vamos a poner, en vez de poner i más 1, yo quiero que parezca j. Si hago que parezca j, j debe de comenzar en j igual a 2, que es lo que aquí pasa cuando i es igual a 1. I más 1 debe ser 2. Ahora, ¿cuántos términos tiene que haber? Aquí hay 5 términos, entonces tiene que llegar hasta el 6. Y entonces aplico la fórmula que conozco para la suma de cuadrados. Pero antes de eso no puedo aplicarla, porque si se fijan, aquí el índice empieza en 2. Para arreglar esto, lo que voy a hacer es, yo quiero que empiece en 1. Entonces pongo ahí j igual a 1 hasta 6. Pero ¿qué tengo que hacer? Si agregué este término, entonces se lo tengo que restar, ¿no? El primer término sería 1 al cuadrado. Y entonces ahora sí utilizo aquí la fórmula para esta suma. Entonces sería 6 por 6 más 1 por 2 veces 6 más entre 6 menos este 1. Este 6 se cancela. Esto me da 7 por 6, 6, 12, 13 menos 1. Y esto es igual a 7 por 13 es 91 menos 1. Que esto es igual a 9, que es el mismo resultado. Vamos a resolver el inciso B. El inciso B dice que calculemos la suma de i igual a 2 hasta 8 de 1 más 4. Entonces aquí el problema es que el índice que obtenemos aquí empieza desde 2. Y para aplicar nuestras fórmulas tenemos que ponerlo que el índice empiece en 1. Entonces vamos a separar la suma, esto sí lo podemos hacer, de igual a 2. El ejercicio se puede resolver de diferentes maneras. Esta sería una forma. Entonces esta sería más suma 4 y desde i igual a 2 hasta 8. Y ahora, yo quiero escribir esta suma, pero desde i igual a 1. Entonces la voy a poner. Esto es lo que yo sé calcular hasta 1. Entonces tengo que quitar el término que agregué, que sería un 1 para el primer sumado. El siguiente sería 4 y aquí yo quiero que aparezca la suma desde i igual a 1 hasta 8 de i, pero pues tengo que quitar el primer término, que sería un 1. Entonces siguiendo con la expresión, esto sería 8 por 1 menos 1 más 4 veces, aquí sería 8, 8 más 1 sobre 2 menos 1.
Entonces esto me da 7 más 4 por de 8. Entre 2 me da 4 por 9. Serían 36 menos 1. Esto es igual a 7 más 4 por 35. Y esto finalmente es 147.